Que Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Él por este espacio que nos permite para poder congregarnos, adorarle y exaltarle, y también deleitarnos delante de su bendita presencia. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias por ministrar nuestras vidas, tocar nuestros corazones y derramar, Señor, ese amor incomparable en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo. Toma el control de cualquier situación que tus hijos estén pasando y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los versículos 1 y el versículo 2 tienen algo similar. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y esto no es nuevo, ¿verdad?, lo que dice ahí, sino que también lo menciona en Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no hagas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz, ¿y a qué? Y a la mutua edificación. Amén. Romanos 14:21, bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que el énfasis en estos versículos es que anhelemos privarnos de nuestra libertad en materia de comida y de bebida, y en cuanto a los días que guardar, si puede destruir a un hermano débil en lugar de edificar. Amén, hermanos. Y diga el que está a la par: debemos agradar a nuestro vecino y no a nosotros mismos. Y aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, los versos que leímos, en el verso 1 y 2 nos habla de que no agradarnos nosotros, sino agradar al vecino, para su bien y para su edificación en la fe. Y debemos aclarar dos puntos sobre este problema: no agradarnos, sino agradar a otros. Y la primera es que agradar a otros es nuestra línea de conducta. Solo cuando las cosas no son esenciales, o las cosas no esenciales son las que están en riesgo, y cuando la otra persona realmente se edificará en su fe. Solo de esa manera es que debemos pensar en agradar al vecino y no a nosotros mismos. Cuando las cosas esenciales no están, cuando las cosas no esenciales están en riesgo.
no cuando las cosas esenciales estén en riesgo. ¿Me explico? Cuando las cosas esenciales están en riesgo, entonces no hay que preocuparse por agradar al vecino. Pero cuando las no esenciales, cuando está hablando de comida y bebida, por ejemplo, esas son las que están en riesgo, entonces hay que agradar al vecino y no a nosotros mismos. Y si esto va a contribuir realmente, esa es la otra respuesta que tenemos que tener, si esto va a contribuir a edificar su fe, la fe de la otra persona. Y estos límites funcionan, ¿verdad? Porque Gálatas 1:10 dice la palabra, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, en Gálatas había problemas cruciales sobre lo que es el contenido del Evangelio. Estaba el contenido del Evangelio en riesgo. Y Pablo está diciendo, no voy a cambiar el Evangelio para agradarlos a ustedes. No voy a cambiar el Evangelio para agradar a Dios. ¿Está entendiendo? No vamos a cambiar el Evangelio para quedar bien con la gente. Ahora la gente trata de quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Si alguien dice esto está así, entonces sí es cierto, así es. Entonces tratamos de quedar bien con la gente por ser parte de ese grupo. Pero Pablo es radical en esto. Si esto va en contra del Evangelio, yo no voy a hacer algo para que ustedes se sientan bien, ¿verdad? Para que se sientan contentos. No, ahí sí voy a mantener mis convicciones. ¿Está conmigo? Tenemos que mantener nuestras convicciones. Algunos padres se preocupan cuando sus hijos van a entrar a la universidad porque ahí es donde se van a poner a prueba sus convicciones. Y algunos dicen, no lo voy a mandar a X o Y universidad porque mi hijo o mi hija es fácilmente influenciable, ¿verdad? Entonces mejor lo voy a poner en un lugar donde pueda estar un poquito más controlada la situación. En todos lados es igual, ¿verdad? Aún las instituciones cristianas, los colegios cristianos, siempre hay malillas ahí, ¿verdad? Siempre hay gente que va a influenciar hacia el mal. Es menos, pero siempre lo hay. Y como yo le decía a alguien, el carácter se fortalece en los primeros 5 años de vida. Si usted en los primeros 5 años de vida no le dedica tiempo de calidad a sus hijos, como dicen, ya la regó. Porque hay que fortalecer el carácter. Y en esos primeros años de vida, y aún más allá de los 5, hay que modelar la fe, hay que modelar un ejemplo de vida cristiana. No solo es hablar bonito, ¿verdad? Hay gente que habla muy bonito, pero su vida dice todo lo contrario, ¿verdad? Y le están diciendo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Entonces Pablo está diciendo que él no va a sacrificar el Evangelio por causa de quedar bien con la gente. Dígale que está acerca, no sacrifiques el Evangelio por causa de quedar bien con los demás. Amén, hermanos. Para que te digan que eres cool, que eres buena onda, que estás en la jugada, ¿verdad? Que eres parte de la cultura, ¿verdad? El otro día alguien estaba comentando acerca de un grupo que iba a estar ayer por ahí. Y entonces yo dije, ¿y ese grupo cuál es, verdad? Y entonces todos me vieron así, ¿verdad? ¿Y en qué planeta vive? ¿Verdad? Era un grupo famoso, entiendo yo, para los que estaban ahí comentando acerca de ese grupo, y yo ni sabía, nunca había escuchado esa música. Pero eso no me interesa. No me interesa que me vean mal por algo que no tiene importancia. ¿Me explico? Me interesaría que me vieran mal por algo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Porque Pablo no está dispuesto a agradar a los hombres y sacrificar el Evangelio. El Evangelio, cuando es cambiado, va a destruir a las personas. Así que si yo quiero quedar bien con alguien y voy a sacrificar el Evangelio, lo que estoy haciendo es destruyendo a esas personas. ¿Está aquí? Voy a destruirlas. Ah, no, pues sí, pobrecito, ¿verdad? Hay que darle la píldora, hay que darle palmaditas en la espalda, hay que hacer esto para que se sienta bien, pero usted debe pensar que cuando hace eso, lo que está haciendo es destruyendo a esa persona. Amén.
si podemos agradar a las personas para su sobreedificación, pero no para que sean destruidas. La otra aclaración que tenemos que tomar en cuenta es que no agradarnos a nosotros mismos en este verso 1 no significa que no nos va a gustar, no vamos a disfrutar cuando agradamos a otros, en el sentido de que estas personas sean edificadas, que sean fortalecidas en su fe. Y esto se llama abnegación, ¿verdad? Y es lo que Pablo está diciendo y también Jesús dijo. Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que hay muchas cosas en nuestra vida cristiana que no van a ser agradables, van a ser dolorosas. Amén. Van a ser dolorosas. Pero Pablo siempre enseñó a la iglesia en Hechos, por ejemplo, 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Entremos en el reino de Dios. Siempre debemos agregar también lo que dice en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? La tribulación produce paciencia. Cuando el servicio a Dios es duro, la orden permanece. Dice el salmista en el Salmo 100, verso 2, servir a Jehová, ¿con qué? ¿Cómo lo va a servir? Con alegría. Servir a Jehová con alegría. ¿Cuántos están alegres aquí? Bueno, algunos que hasta para ir a la iglesia es una carga, ya no digamos servir, ¿verdad? Entonces, no, y para que a la fuerza me traigan a la iglesia, y para que me levantan si ya por lo menos el domingo quiero amanecer dormido, dicen. Todos amanecemos dormidos, ¿verdad? Pero debemos ser cuidadosos cuando leemos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, de pensar que es pecado gozarse cuando agradamos a otros para su bien y para su edificación. De hecho, algo estaría profundamente mal si no nos deleitamos cuando estamos edificando en la fe de las demás personas. ¿Cuántos se deleitan en la fe cuando una persona está siendo edificada en su fe? ¿Cuántos se deleitan en eso? Amén. Debemos deleitarnos cuando una persona está creciendo, está siendo edificada, está buscando de Dios. Debemos deleitarnos en esto. Amén, hermanos. Y hay un par de aclaraciones, ¿verdad? El deseo de agradar a otros en lugar nuestro debe existir si esto va a edificarnos y les va a hacer bien, pero no si va a distorsionar el evangelio y puede herir o puede destruir a las personas. Amén, hermanos. Amén. Y el segundo aspecto es que no debemos perder de vista lo que tiene que ver con el disfrute, el deleite o la felicidad cristiana, que viene a ser una virtud y no una depravación de alegrarse cuando estamos edificando la vida de otras personas, aun cuando tenemos que sacrificarnos para ello. ¿Cuántos se han sacrificado para poder edificar la vida de alguien, pero aún así se deleitan o encuentran esa satisfacción, esa plenitud en Dios porque han contribuido a que esta persona sea edificada o sea bendecida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no al que le duele. Amén. Yo he visto personas que a la hora de las ofrendas o de los diezmos les duele soltarlo. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si hablamos sobre el dinero, el tiempo, dejar de comer algo o cualquier otro sacrificio, debemos hacerlo con alegría. Dios ama al dador alegre. Usted invierte tiempo y lo hace con alegría. Dios ama esto. Usted deja de comer algo o de consumir algo por causa de no ser
tropiezo para otros y lo hace con alegría, Dios ama esto. Usted hace algún sacrificio para que otra persona sea bendecida, Dios ama esto. Si usted lo hace con alegría. Amén, hermanos. Porque algunos lo hacen por deber, ¿verdad? Hay personas que son entrenadas para ser atentas, para hacerla sentir bien a usted, ¿verdad? Usted va a un restaurante de cuántas estrellas, no sé, de 3, 4, 5 estrellas, hasta no sé cuántas llegan las estrellas en los restaurantes. ¿Cuántas? Sí, son estrellas Michelin, ¿verdad? Entonces ahí lo atienden, ¿verdad? Como que usted fuera un rey, desde que entra, ¿no? Pero esa gente ha sido entrenada para eso. Y lo hace, ¿por qué lo hace? Porque le pagan. Pero Dios dice que lo hagamos con alegría, aunque nos sacrifiquemos. Ahora, el que mejor paga es el Señor, ¿verdad? Al final. Entonces, ¿a dónde va todo esto y cómo nos ayuda esto que estamos comentando? Veamos lo que dice el verso 6 y 7. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es la meta? Mostrar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir esa meta? Mostrar la gloria de Dios. Amén. No, la meta de Pablo no era simples relaciones humanas, ¿verdad? Eso se puede aprender con técnica, ¿verdad? Relaciones. Pero la meta de Pablo era glorificar a Dios. Esas relaciones que van a glorificar a Dios, que van a glorificar a Cristo, las que realmente deberíamos tener. Yo creo que hoy actualmente hay capacitaciones hasta para esas competencias blandas, le llaman ahora, ¿verdad? Que tienen que ver con relaciones interpersonales, con actitudinales. Pero más que desarrollar eso, y que algunos ya los traen por naturaleza, ¿verdad? Por su temperamento, que son muy amables, se relacionan muy bien con las personas, pero más que relacionarse bien es que esas relaciones glorifiquen a Dios. Amén. Amén, hermanos. Y ese es el deseo de Cristo y también del apóstol Pablo, que mostremos la gloria de Dios, la belleza de Dios, la grandeza de Dios, la multiforme perfección de Dios. Amén. Toda la creación, todos los redimidos, toda la iglesia, toda la sociedad, toda la cultura existe para mostrar a Dios. Todo existe para mostrar a Dios. Si usted lee los salmos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Nada ni nadie existe por sí mismo o para sí mismo. Existe para Dios. Amén. Todas las cosas son en Él, por Él y para Él, dice la carta a los romanos. Los cultos que tenemos en la iglesia o en otras iglesias, que los cultos que tienen, las clases de la escuela dominical, las reuniones que tienen las hermanas, las reuniones de oración por el medio que sea, el evangelismo, el testificar a otros, todo tiene un propósito supremo y es engrandecer a Dios, es glorificar a Dios, es mostrar la gloria de Dios. Es por eso que existimos. Usted recuerda nuestro propósito, vivimos para glorificar a Dios, dice parte del propósito, para esparcir la pasión por la supremacía de Dios, por el amor a Dios. ¿Le gustaría unirse a orar para que Dios produzca esa atmósfera en nuestras vidas como iglesia, que glorifiquemos a Dios y que mostremos la gloria de Dios? Estaremos en el camino al verdadero éxito si somos conocidos como personas que aman la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sabe que casi todo en la cultura actual amenaza seriamente la pasión centrada en Dios, la grandeza, la belleza, la dignidad de la plenitud de la perfección de Dios, la existencia eterna, inmutable
de Dios, de su carácter, de su independencia, de su santidad, de su suficiencia, de su poder infinito, de su sabiduría, de su bondad, de su justicia, de su misericordia, de su paciencia, de su gracia y de su amor. Toda la cultura está tratando de amenazar lo que representa a Dios. Casi todo trata de convertir nuestra devoción, los cultos, nuestra mente y nuestro corazón en algo superficial, en algo casual, en un evento social, en un evento de entretenimiento. Ay, qué aburrido está el culto, ¿no? Ay, qué aburrida está la reunión de la iglesia. Yo quiero algo que me entretenga. No, sí. Eso hay otras instituciones de entretenimiento. Pero la iglesia no es para entretenimiento. Amén. Es para glorificar a Dios. Amén. Y usted puede encontrar el verdadero deleite cuando se encuentra con Dios. Amén, hermanos. Amén. Debemos orar entonces, a fin de que Dios nos estremezca con su conocimiento acerca de su grandeza, para que podamos decir, como el apóstol Pablo llama espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Que Dios nos pueda otorgar eso. Necesitamos conocer a Dios y sentir su magnificencia, la magnificencia de su gloria. Podemos orar como Moisés oró en Éxodo 33, 18. Te ruego, dijo Moisés, que me muestres tu gloria. ¿Cuántos han orado por eso? Te ruego que me muestres tu gloria. Así que entendemos hacia dónde nos dirige la palabra que está en este texto, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 6. ¿Y cómo esto nos ayuda entonces? No es una situación relacionada con un programa de una iglesia, con técnicas externas. ¿Cómo nos convertimos en el tipo de personas abnegadas que sacrifican su propia libertad para agradar a otros, que pueden a una voz, a pesar de las diferencias que se tienen entre unos y otros, glorificar a Dios todos juntos? ¿Cómo? Y la raíz del asunto es que ¿cómo nos convertimos en este tipo de personas? Y hay algunos aspectos que notamos en la palabra de Dios que nos van a orientar hacia esto, para convertirnos en esas personas que pueden gozarse en la medida en que se sacrifican por el amor que sienten para edificar a otros y hacer que Dios manifieste su gloria. Y algunas que podemos mencionar en este momento. Para que luego podamos profundizar en ella. Pablo dirige nuestra atención hacia Cristo. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Usted ha visto ese versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el mismo ejemplo que Pablo toma y que escoge para mencionar, más bien viene a ser como es el acto de quien nos rescató de la ira de Dios. ¿Quién nos rescató a usted de la ira de Dios? Jesucristo. Quien le ha dado la salvación y la vida eterna, Jesucristo. El verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Escuche bien. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pablo dice, ok, quieren un ejemplo. Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, para convertirnos en la clase de personas que gozosamente sirven a otros en lugar de usarlos, porque se da bastante, ¿no? Usar a los demás. Me voy a ir con vos en el grupo de trabajo, ¿verdad? Dicen los compañeros, porque saben que él es el que lo hace, ¿verdad? O me voy a hacer amigo tuyo porque saben que es el que invita a comer.
o cualquier otra cosa, pero eso se da en el trabajo, se da cuando están estudiando, se da a nivel político y en todas las esferas de la sociedad. Personas que usan a otros. Pero la palabra de Dios nos está mostrando de que no se gozan por usarles, sino se gozan por servirles. Amén, hermanos. Amén. Y está diciendo, miremos a Cristo. Él no vino a usarnos a nosotros. Él vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Amén. Él se sacrificó a sí mismo, no se agradó a sí mismo. El regocijo, la satisfacción, el gozo, la felicidad que tiene es que nosotros somos salvos por medio de su sacrificio. Amén, hermanos. Entonces miremos cómo llevó nuestro pecado, su obra de sustitución en la cruz por nosotros. Dice en la segunda carta a los Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Pero cómo? Mirando a cara descubierta como un espejo. ¿Qué es lo que debemos ver? La gloria del Señor. Amén, hermanos. Dígale que está la paz. Mira a Cristo. Amén. Si ahora los demás ponen a otros de pretexto, ¿no? Si todos roban, yo también voy a robar, ¿no? Si todos hacen esto, yo también lo voy a hacer. Si aquel hermanito hizo tal cosa, yo también lo hago. Pero ¿qué dice la palabra? Mira a Cristo. Amén. Y Pablo nos recuerda cuán esenciales son las Escrituras, cuán esencial es la palabra de Dios para producir siervos y siervas abnegadas. Y ve, lo dice también el salmista en el Salmo 69:9, pero vea el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La imagen de Cristo que nos acaba de dar viene de las Escrituras, no se lo está inventando. Amén. Porque algunos lo que no saben se lo inventan, pero Pablo no se está inventando nada. La imagen que nos propone es la que está en las Escrituras, la imagen de Cristo. Los evangelios son retratos de la vida de Cristo y están disponibles y son poderosos para transformarnos. ¿Cuántos lo creen? Si tan solo nos entregamos a lo que la palabra de Dios dice. Y el apóstol Pablo precisa que es lo que en las Escrituras es útil para transformarnos en siervos abnegados para la edificación de otros. Y esto es el poder que ellas tienen. ¿Para qué? Para producir paciencia, para producir consolación. Y el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y sigue diciendo, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, Dios ha diseñado la Biblia de manera que cuando nosotros la leamos la historia y leamos todo lo que está escrito en la Biblia, entonces podamos ver la paciencia y la consolación. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Hay que leerla bien. Hay que leerla bien. Y eso es lo que, por ejemplo, uno le dice a los estudiantes cuando hace un examen. Lea bien la pregunta. Y si es de varias alternativas de respuesta, lea bien las alternativas que tiene de respuesta. Porque generalmente no leen bien y contestan mal. Si nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerla bien. Amén. Para que eso se haga vida en nosotros. El resultado de leer bien la Biblia será la paciencia y la consolación. Y esto es lo que nos va a costar si queremos ser el tipo de personas abnegadas que dan gloria a Dios. A una sola voz, a pesar de nuestras diferencias. Si estamos en contacto con Dios, si estamos en contacto con su palabra. También el apóstol Pablo nos recuerda
que vamos a sobrevivir en el camino de la abnegación y en el amor sacrificado si tenemos esperanza. ¿Cuántos tienen la esperanza en el Señor? Y verso 4 nuevamente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que dice, tengamos esperanza. ¿De dónde viene nuestra esperanza? De la paciencia y consolación que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. La esperanza de que todo obrará para nuestro bien y que vamos a heredar la vida eterna con Dios. ¿Cuántos creen que todas las cosas están dispuestas o están ordenadas para su bien? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así como Jesucristo tuvo paciencia en el Getsemaní y en el Gólgota, en Hebreos 12:2 dice que Él era el poder de la esperanza, el cual por el gozo puesto delante de Él, que dice, sufrió la cruz. Así como lo hizo Cristo, podemos sufrir y seremos pacientes en amor. Así como el gozo que estaba puesto delante de Jesús. Y en Colosenses 1, 4 y 5 dice, habiendo del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. La esperanza que exalta a Cristo es el gran poder para ser pacientes y para sufrir en abnegación, en amor, ese amor sacrificado que bendice a otros para su bien. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo? Y Pablo también nos muestra cómo convertirnos en este tipo de personas. Debemos orar para que esto suceda, porque todo lo que es la obra de Dios en nosotros, lo que habla este versículo 5 y 6, Pablo está hablando entre la enseñanza, la exhortación y la oración. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, pero ha llegado a un punto en el que su deseo para la iglesia a la que está dirigiendo esta carta van más allá de lo que cualquiera persona pueda lograr. Primero está dirigiéndose a ellos, pero luego Dios debe hacerlo o no podrá ser hecho, porque posteriormente se está dirigiendo a Dios, y por eso, para que esto sea una realidad, debemos orar. Amén. Debemos acercarnos a la palabra, pero también debemos orar. Si vamos a mirar a Cristo, debemos inclinar nuestros corazones para hacerlo, abrir nuestros ojos para ver su gloria. Y si vamos a meditar en su palabra, Dios va a inclinar nuestros corazones a su palabra. Amén, hermanos. Si vamos a ser pacientes, sufridos y consolados, Dios nos dará la paciencia y consolación por medio de su palabra. Si vamos a tener una esperanza que sustente nuestro amor, Dios hará que abunde en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y si somos tan dependientes de Dios para lograrlo, lo que dice Romanos 14 y 15, para que esto se vuelva realidad, entonces debemos permitir entregarnos a este privilegio de la oración. Si Pablo tenía que orar para ver esta enseñanza que iba a transformar las personas, también nosotros debemos orar para que esta esperanza de transformación en la vida de las personas que conocemos o que están a nuestro alrededor o que son nuestros vecinos sea una realidad para ellos. Amén. En Dios está puesta nuestra esperanza, y Dios nos ha llamado no para agradarnos a nosotros mismos, sino primeramente para agradarlo a Él. Y en segundo lugar, debemos agradar a las demás personas siempre y cuando lo que hagamos vaya a
santificarnos, vaya a bendecirnos y no vaya a sacrificar el Evangelio, Amén. sino que sea para su edificación. En eso debemos buscar agradarles. Amén, hermanos. Amén. Así que les voy a invitar en esta hora que se ponga en pie y oremos al Señor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo que tú eres nuestro Dios. En ti está puesta nuestra esperanza, para que esa gloria maravillosa sea manifiesta en nuestras vidas. Como dijo Moisés, muéstranos tu gloria, Señor, que podamos esparcir esa palabra de bendición, ese poder del Evangelio, que podamos esparcir el amor, la gracia sobrenatural y tu gloria, Señor, a nuestro alrededor. Que podamos tener esa abnegación que tuvo Cristo, al no buscar agradarse a sí mismo, sino buscar la bendición de nosotros, al perdonar nuestros pecados y darnos vida en abundancia. Que nosotros también podamos estar dispuestos a hacerlo por los que están a nuestro alrededor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.